espíritus hechos perfectos, por convocar a los hijos de Dios, a todos aquellos que reinan en vida sobre toda circunstancia, y permitir que esta noche juntos nos congreguemos, nos reunamos para encontrarnos con la palabra de Dios, con la palabra del reino, con la palabra del nuevo pacto, con la palabra que nos empodera como lo que somos, hijos e hijas de Dios, bendecidos con toda bendición. Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada persona que está observando en esta noche, Señor, que está escuchando la palabra, que está estudiando la palabra, y oramos también por todos aquellos que en algún momento de su vida se encontrarán con el video, lo escucharán. Oramos que no solamente para los que están presentes hoy, sino también para ellos la palabra en el momento que la escuchen sea la palabra acertada en el momento preciso para ellos. Señor, gracias porque entendemos y sabemos que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les invito, por favor, vayamos al libro de Romanos, capítulo 4. Vamos a encontrarnos allí en Romanos, capítulo 4, con una descripción de la fe, que hace el apóstol Pablo de la persona de Abraham. Vamos a tener también, para que anotemos allí por favor desde ahora, el otro texto es Santiago capítulo 2, verso 14 al versículo 26. Santiago 2, 14 al 26, y esta primera parte es libro de Romanos capítulo 4, del versículo 1 al versículo 8. La fe y las obras. Hemos estado hablando en las reuniones anteriores sobre la fe. Siempre ha surgido esta situación de que ¿qué es más importante? ¿La fe o las obras? ¿Debe ir la fe y la obra acompañada la una con la otra? Y vamos a mirar el orden en que lo presenta tanto el apóstol Pablo como también como lo presenta el apóstol Santiago. Vamos a decir algunas cosas de manera general antes de entrar en cada uno de los textos. Vamos a mirar cómo podemos desde afuera mirar el pensamiento de ambos apóstoles y de esa manera traer claridad cuál es nuestra posición en este tiempo. Recordemos cosas interesantes. Hay 12 apóstoles que anteriormente eran los 12 discípulos de Jesús. Ustedes ya saben el nombre de ellos, saben que de esos 12 apóstoles, uno de ellos, Judas, se ahorcó, quedaron 11. Luego recordamos que en el capítulo 1 de Hechos, el apóstol Pedro con los otros discípulos oraron a Dios, echaron suertes, y una vez que oraron y echaron suertes, entonces escogieron a Matías. Y Matías se convirtió en ese momento en el apóstol número 12. Hay algo interesante acá. El que llamó a los primeros 12 discípulos, que se convirtieron después en los 12 apóstoles, fue el Señor Jesús. Normalmente un maestro tenía 12 discípulos. Estos 12 discípulos luego se convertirían en maestros también, y cada uno formaría 12 más. Y así se multiplicaría la enseñanza o la doctrina. Ante la muerte y la resurrección del Señor, el apóstol Pedro, sabiendo que se debía completar el número de 12, él ora e inmediatamente él hace un acto que es tomado como una obra, y entonces echa suertes y escoge a una persona para completar el número 12. El número 12 se iba a completar, pero no lo tenía que completar el apóstol Pedro. El número 12 sería completado por el mismo Señor que los había llamado a ellos, que ahora ya no se conocía como Jesús simplemente, sino que ahora se conocía como Jesucristo. Sabemos que independientemente de que el apóstol Pedro haya escogido a Matías como el número 12 de los discípulos que luego se convirtieron en apóstoles,
el Señor Jesucristo llamó al apóstol Pablo, cuyo nombre antes era Saulo de Tarso. El apóstol Pablo es, por lo tanto, el apóstol número 12. Pero ante la intervención de Pedro de escoger a uno que llenara el grupo, pues el apóstol Pablo ya no fue el apóstol número 12, sino que quedó como el apóstol número 13. Pero entonces allí vemos también y comenzamos a notar la forma del pensamiento de Pedro, que es el pensamiento que tenemos muchos de nosotros a veces, que traemos del sistema religioso, ¿cierto? Y es el pensamiento de que, bueno, le dijeron orando y con el mazo dando, ¿cierto? Y a uno le dice, bueno, usted, si usted cree, tiene que hacer. Entonces vamos a mirar la fe y las obras desde el punto de vista de Pablo y el punto de vista de Santiago. Pero quería decir esto para comentarle lo siguiente. El apóstol Santiago, lo vamos a mirar allí en las Biblias. Si usted lo tiene, me gustaría que mire la Biblia. Los que ya lo saben, pues igual, si lo pueden hacer, miren la Biblia, porque de esa manera ustedes van a aprender. La vida cristiana, o trabajar la espiritualidad, es algo que nos sirve a todos. O sea, esto no se trata de religión simplemente como de que a qué religión perteneces, sino que se trata de tener unas bases sólidas, unas bases que puedan, sobre las cuales nosotros podamos edificar nuestra fe y poder entender cómo aplicamos la palabra de Dios para nuestras vidas. Si ustedes observan, en el capítulo 1 de Santiago, el primero de los versículos 1:1 de Santiago, ustedes se darán cuenta que aunque la Biblia contiene la palabra de Dios, algo que ustedes han aprendido y que algunos aprenderán hoy, otros recordarán, es que toda la Biblia no fue escrita para nosotros, sino que la Biblia fue escrita en ocasiones para un pueblo específico, para un momento específico de la historia. Nosotros tenemos todo el compendio de la Biblia. Capítulo 1, versículo 1 de Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud o salvación. Es decir, que el apóstol Santiago, que también es conocido como el hermano del Señor, escribe a los creyentes, pero no a los creyentes gentiles, sino que le escribe a los creyentes judíos. Es decir, le escribe a las 12 tribus. Está hablando del pueblo de Israel. Entonces, el apóstol Santiago, cuando escribe su carta, no la escribe originalmente para los gentiles. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes y yo, bíblicamente hablando, y cronológicamente hablando, y dispensacionalmente hablando, nosotros no somos israelitas, ni pertenecemos a las 12 tribus de Israel. Nosotros somos, en ese sentido, gentiles. Y el apóstol Santiago no escribe a los gentiles, sino que le escribe a los judíos. Entonces, esa es una cosa que hay que tener en cuenta. La segunda cosa que hay que tener en cuenta, también, vamos a la primera de Santiago un poquito, es que Santiago es la primera carta prácticamente que se escribe del Nuevo Testamento. Anoten allí un dato interesante, de pronto usted ya lo tiene, pero si no, anótelo por favor, ¿sí? Es que la carta de Santiago fue escrita aproximadamente entre el año 45 y el año 50. 45 y 50. Es de las primeras cartas o de los primeros libros que encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús muere en el año 33 aproximadamente, comienza la historia de la iglesia. Unos años después es llamado el apóstol Saulo. El apóstol Saulo entonces entra también y se convierte en el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo tiene un proceso de 14 años inicialmente para comenzar también a darse a conocer, a escribir. Entonces, en ese año 44 o 45, es decir, aproximadamente estamos hablando de 12 años después de que el Señor muere, aparece la carta de Santiago a los hebreos. Es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Y qué interesante esto, ¿cierto? Porque si usted mira en su Biblia, allí se la muestro, si usted mira en su Biblia,
pues Santiago está prácticamente al final, ¿cierto? Entonces uno dice, no, Santiago está al final, debe ser que fue escrito al final. No, realmente uno de los primeros libros, si no el primero, de los primeros libros del Nuevo Testamento, es la carta del apóstol Santiago, escrita no a los gentiles, sino escrita al pueblo de Israel. El apóstol llamado a predicar a los gentiles es el apóstol Pablo o San Pablo. Y el apóstol en cabeza de los otros 11 que fue llamado a predicar a los judíos fue el apóstol Pedro. Tres principales allí, Santiago, Pedro y Juan, son los que tienen cartas en la Biblia, al menos en la que nosotros tenemos actualmente. Bueno, entonces hablando de la fe y las obras, cada uno de ellos plantea algo totalmente diferente. Por ejemplo, Santiago nos dice que Abraham fue justificado por las obras. Pablo nos dice que Abraham fue justificado por la fe. Y cada uno plantea su posición. Entonces parece ser que hay como una contradicción entre ambos. Entonces hay que tener en cuenta lo que les digo. Un evangelio, dos apóstoles, dos apostolados. ¿En cuál apostolado está usted? ¿Cuál le corresponde a usted? En las dispensaciones del reino, ¿en dónde se ubica usted? ¿Antes de la cruz o después de la cruz? ¿En el evangelio de la gracia o el nuevo pacto o en el antiguo pacto y el evangelio anterior, que es el evangelio de la ley? ¿En dónde está usted? ¿En dónde se ubica usted? ¿En cuál de los dos pactos? Porque uno debe ubicarse en alguno de los dos pactos para poder vivir en este tiempo. Para enfrentar situaciones como las que tenemos actualmente, por ejemplo, uno debe saber si está en el antiguo pacto o en el nuevo pacto. Si están dando con Jesucristo resucitado o si están dando con Jesús. Uno debe saber cuál es el apóstol que uno tiene en este momento. Entonces vamos ya que esto ya se va poniendo como más bueno así, entonces vamos a entrar ahora sí a mirar a Santiago primeramente. Vamos a ir primero a Santiago capítulo 2, versículo 14. Hoy vamos a avanzar hasta donde podamos. Usted vaya anotando sus preguntas, por favor. Al final vamos a tener un poquito de diálogo y usted podrá entonces también, los que están en la videollamada, podrán hacer algunas preguntas o si no, luego por los medios del WhatsApp de la congregación, ahí aparece el teléfono en el video también de YouTube, aparece el teléfono, pues podrá hacer las preguntas, los comentarios, podremos retroalimentarnos con toda esta información que es tan importante. Entonces, vamos a mirar Santiago 2, 14 al 26. Busque por favor allí, si le es posible, claro está. Y dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos a dejar esta primera parte, porque nosotros vamos a mirar que aunque hay un apóstol, Santiago, que es para las 12 tribus de Israel, aún así la enseñanza de Santiago, si la miramos bien, no está en contradicción con la enseñanza del apóstol Pablo, sino que cada uno plantea desde una posición diferente las obras. ¿Qué está diciendo Santiago? Y esto me gusta mucho porque sirve para este tiempo. Santiago está diciendo, ¿de qué le aprovecha a uno decir que tiene fe o decir que cree? ¿Acaso esa fe que tiene podrá ayudarle o podrá salvarle? ¿De qué le sirve a uno? Y entonces lo plantea o lo presenta desde esta posición. Escuche esto. Si yo digo que tengo fe, o sea, que soy salvo, que soy creyente, que soy hijo de Dios, que pertenezco a una religión o a otra religión, a una iglesia o a otra iglesia, qué sé yo, que me identifico con alguna creencia y veo que alguna persona tiene una necesidad que yo puedo suplirla. Este es un tiempo en el que muchas personas se han enfrentado a esta verdad.
Algunos tienen con qué ayudar a otros. Y lo único que ha salido de esos corazones llenos de mucha religión y supuestamente también de mucha fe es: Dios te ayude, Dios te ayudará, tenga fe, confíe en el Señor, voy a orar por usted. Entonces el apóstol Santiago dice si esa fe que una persona tiene no le sirve o no le ayuda para salvar a otro, para suplirle a otro cuando tiene necesidad, para ayudar a otro cuando tiene un problema, si esa fe que tienen no le alcanza para ir más allá de decirle voy a orar por ti y hacer una bonita oración y dejarlo ir, cuando tiene cómo ayudarlo. Voy a unir este texto con el de Primera de Juan. Primera de Juan dice: si alguno se encuentra a un hermano y le dice a esa persona, Dios te ayude, qué problema tan grande el que tiene, Dios te va a ayudar, voy a orar por usted, lo vemos luego, y tiene con qué ayudarle, y no le ayuda, déjeme decirle que esa persona no vive realmente la fe, no practica las buenas obras y no practica el amor tampoco. Tiene nombre de que tiene fe, pero esa fe no le sirve para salvar a nadie, ni le sirve para ayudar a ninguna persona. Esa es la posición en la que el apóstol Santiago le presenta la fe a los hermanos de las iglesias judías en su momento histórico. Les está diciendo: ¿de qué sirve decir que tenemos fe si cuando vemos la necesidad de otra persona no le ayudamos? ¿De qué sirve decir que vamos a una congregación o a otra si cuando tenemos fe, si cuando tenemos la oportunidad de ayudar no lo hacemos? Me acuerdo de la canción de Ricardo Arjona, Jesús es verbo y no sustantivo. Él dice que esta señora iba a la iglesia y aún así le rompió más de 100 pelotas. Sin embargo, iba a la iglesia. ¿De qué le sirve decir que tiene fe si en la práctica, cuando está frente a la circunstancia, no practica el amor, no perdona, no ayuda, no comparte? Simplemente toma la misma actitud que tomaron los que pasaron junto al samaritano que estaba tirado junto al camino, golpeado, robado. Allí vemos un cuadro interesante de lo que está hablando Santiago. Santiago nos dice: ¿de qué le sirve tener fe si esa fe no ayuda? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y ustedes le dicen caliéntense, tranquilo, vayan en paz, y no lo ayuda, ¿de qué le aprovecha esa fe? Santiago dice: esa fe que profesa esa persona en el momento está muerta. Y mire, Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Samaria. En el camino, unos hombres lo atracaron, lo golpearon, lo robaron y lo dejaron tirado junto al camino. Pasaron 3 personas que cada uno representaba una creencia. Las 2 primeras pasaron y mirando de lejos, seguramente pensaron o se dijeron para sí mismos: como que lo robaron, como que lo golpearon, qué pesar, pero siguieron. La tercera persona que pasó por allí, que también practicaba la fe, esa persona no simplemente observó, sino que esa persona tomó una decisión y se acercó, vendó las heridas, las limpió, las vendó, las curó, tomó a este hombre. Y a propósito, que es lo que marca la enseñanza de Jesús, tomó a este hombre que era contrario a él, con el que estaban contrariados como creencia religiosa y como nación, pero él no miró la diferencia de creencia religiosa ni de nación allí, ese conflicto, sino que lo tomó, lo cargó, lo llevó a un hotel en el próximo pueblo más cercano, pagó una habitación. No lo conocía, no eran amigos, no iban a la misma comunidad, no cantaban de la misma manera, no vestían de la misma forma, no tenían las mismas creencias, pero lo llevó. Y aparte de eso, de cuidarlo, cuando tuvo que salir, le dijo al dueño allí del hotel, del hostal, le dijo: cuídalo, toma este dinero, y si algo más se gasta, cuando vuelva me lo cobras. Ese tipo de fe es de la que habla Santiago. Ese tipo de fe
esa obra de fe es de la que habla el apóstol Santiago allí. ¿De qué le sirve a una persona decir que tiene fe, jactarse de su creencia, si en la práctica diaria, cuando tiene la oportunidad de servir, de amar, se comporta como una persona que no tiene fe? Miren, no vayamos muy lejos, aunque lo nuestro no es político, sino espiritualidad. ¿De qué le sirven a nuestros dirigentes en Colombia jactarse de pertenecer a diferentes religiones si en la práctica son ladrones, si en la práctica saquean el dinero que va dirigido para ayudar a las personas? Santiago está hablando de eso. Dice, ¿tienes fe? Dice Santiago, ¿tienes fe? Pues muy importante, pero en la práctica muestra el amor, practica la misericordia con las personas, ayuda a las personas, porque decir que se tiene fe y hacerse el de la vista gorda o ciega para ignorar la necesidad de otra persona cuando tiene una situación, eso no es una verdadera fe. Entonces así lo plantea Santiago apóstol en el capítulo 2, donde dice, cuando vean a una persona desnuda con necesidad y ustedes tienen cómo ayudarle, dejen de estarse jactando de diciendo yo pertenezco a esta iglesia o a la otra, o yo tengo fe. Si a esa persona usted no le ayuda, simplemente dice, váyase, que Dios le va a ayudar, voy a orar por usted. Mire, la oración es importante, pero hay momentos en que no solamente hay que orar por el otro, sino que hay que orar y meterse la mano un poquito al bolsillo también y sacar y darle al otro, compartir también con el otro de lo que uno tiene. Ese es el verdadero sentido de la fe que presenta el apóstol Santiago acá. No solamente hay gente que dice que tiene fe, sino personas que dicen que tienen fe, pero que ayudan a los otros también en sus necesidades materiales. Claro está, cada uno dentro de la capacidad que tiene. No estamos ni criticando, ni juzgando, ni condenando a ninguna persona. Lo que estamos es invitándolos a todos para que en la medida, mirando el tema de las obras y de la fe, entendamos esto. Santiago presenta las obras como tal, deben ir acompañadas de la fe. Es decir, cuando yo digo que tengo fe, el resultado natural debe ser que yo practique buenas obras, que tenga un buen comportamiento también hacia mi prójimo, hacia mi semejante, y no solamente que se me cierre el corazón, como dice el apóstol Juan también, ante la necesidad de otro. Es fuerte, y yo sé que hay algunos casos que son extremos realmente, donde dirigentes religiosos, lamentablemente solamente van tras el dinero. Escuchaba en estos días que algunas comunidades tienen una tremenda necesidad, por así decirlo, de reunir nuevamente a los feligreses, de tomar en desacato las sugerencias, las órdenes, las medidas que se han dado, diciéndole a la gente que se tienen que volver a reunir. Y uno se pregunta a veces, ¿cuál es el interés? El interés es que esas personas crezcan en el conocimiento de Dios. Porque ¿por qué arriesgarlos y llevarlos a desobedecer los decretos que le van a causar problemas y van a crear situaciones de confrontamiento con la autoridad y todo, y que van a generar entonces pérdidas económicas? Si podemos llevar el evangelio también a través de estos medios mientras tanto, ¿o acaso el interés que hay es únicamente reunirlos para que puedan dar la ofrenda y diezmo que no se recibe hace un mes o mes y medio en algunos lugares? Amados, no debemos ir tras el dinero de las personas, ni tras los bienes de las personas. Si le hemos dicho a la gente que Dios es fiel para suplirles, pues yo como pastor también tengo que creer esa palabra y entender que en los tiempos cuando no se puede reunir la gente, para mí Dios también tiene que ser fiel y suplirme. Así como le digo al otro que tenga fe, yo también tengo que tener fe. Este ha sido un tiempo en el que
en este ministerio, y yo sé que muchos ministerios lo han hecho, y no solamente ministerios protestantes, sino también los ministerios que pertenecen a la Iglesia Católica y otras denominaciones lo han hecho, han estado ayudando y sirviendo a otros de lo que tienen, de lo que reciben. También sé que hay muchos que no lo hacen, pero lo que los invito es, miremos las palabras de Santiago y entendamos esto. Santiago no está planteando acá que uno haga buenas obras para ir al cielo. Santiago lo que está diciendo es, si usted dice que tiene fe o alguna creencia, acompañe esa fe y esa creencia del amor al prójimo. Cuando ve la necesidad en otro, ayúdelo. No ignore la necesidad de la otra persona. A mí me parece maravilloso el Evangelio de Jesús. 3 días en una ocasión llevaban reunidos escuchando al maestro, y al tercer día el maestro le dice a los discípulos, bueno, ya llevan 3 días las personas acá, seguramente ya se comieron lo que trajeron, y entonces los discípulos le dijeron, Señor, despáchalos porque pues ya les acabó la comida, que se vayan cada uno y busque cómo suple. Y Jesús, ¿sabe qué le dijo Jesús? Les dijo, denle ustedes de comer. Entonces ellos le dicen, Señor, pero no hay cómo darles de comer a tantas personas. No hay forma de ir a un pueblo a comprar comida para tanta gente. Es que ni siquiera se trata de cuestión de dinero, es que no hay cómo. Más bien despáchelos. Y Jesús les dijo, no, porque si los despachan, así con hambre, se pueden desmayar en el camino. No, démosles de comer. Díganle que se recueste y que hagan grupos de 50 personas. Y allí estuvo la multiplicación de los panes y los peces. Mire, Jesús podía tranquilamente haberlos despachado, ¿cierto? Ya les hablé, ya escucharon el Evangelio, váyanse y solucionen sus problemas. Pero Jesús, algo que recalca Lucas en Hechos 1:1, Jesús hacía y decía, hacía y decía. Y Jesús dijo, no se pueden ir sin comer, hay que darles de comer. Es que la fe verdadera, la espiritualidad verdadera, el amor verdadero, la religión verdadera, tiene que ir acompañada entonces de amor al prójimo. No hay diferencia, de amor al prójimo. Y ese amor se manifiesta ayudando, supliendo, colaborando, haciendo presencia, visitando a un enfermo, orando por una persona, acompañando a alguien en su dolor, o incluso supliendo un requerimiento económico o material en un momento determinado. El amor tiene que movernos a eso. De lo contrario, seríamos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, nuestra fe o nuestra espiritualidad o nuestra religión sería simplemente como un metal que resuena, que retiñe. Pablo dice claramente allí, si yo profeso de que tengo fe, pero no practico el amor, nada soy. Y el amor me tiene que llevar a servir, a ayudar, a compartir, a dar de lo que he recibido también al otro. Sigamos mirando allí a Santiago, en el capítulo 2 de Santiago, del versículo 14 al versículo 26. Voy a leer desde el versículo 18 en adelante, 2:18 en adelante, de Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y allí comienza, he pasado los versículos, los voy a tratar de hablarlos hoy, o si no los hablaré en la próxima oportunidad, porque este tema va para unas 2 charlas, donde habla de los demonios, que si tú crees y todo eso, pero esa parte me sacaría de lo que estoy hablando ahorita, que es de la fe y las obras. Pero no lo paso por encima como que tengo miedo de hablar de esto, sino que lo hablaremos un poco más adelante, para seguir con lo de la fe y las obras. Allí el apóstol Santiago hace un cambio y habla de un tema del Antiguo Testamento. Ese tema está en Romanos capítulo 4, del versículo 1 al versículo 8, pero también está en el Antiguo Testamento. Y es el caso de Abraham, el padre de la fe, de quien se dice que fue justificado por la fe, de quien Pablo dice que alcanzó la justificación por la fe. Sin embargo, aquí el apóstol Santiago lo presenta como que alcanzó la justificación por las obras. Entonces, ahí es donde a veces se presenta como ese choque
entre la enseñanza del apóstol Santiago y la enseñanza del apóstol Pablo. Pero recordemos las cosas que les dije al principio para evitar tener esa confusión. Santiago le escribe a las 11 tribus de Israel. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia. Santiago le escribe a las personas que practicaban el judaísmo. El apóstol Pablo le escribe a los gentiles. Recordemos que nosotros los que éramos gentiles, que ahorita somos iglesia, hagamos un pequeño paréntesis también ahí para que miremos eso. Y es que tenemos tres grupos: judaísmo, o israelitas o hebreos, como eran llamados, que practicaban el judaísmo. Y tenemos el otro grupo que son los gentiles. Jesucristo es la piedra angular que une esas dos paredes, tanto a los que practican el judaísmo como a los que no son judíos, sino que son llamados gentiles o otras personas de otras naciones. Al encontrarnos en Cristo, nace un tercer grupo que aparece en el Nuevo Testamento, que ya no son ni judíos ni gentiles, sino que se llama iglesia, o la palabra normal es eclesía. La eclesía o la asamblea de los santos o la reunión de los santos aparece como figura en el Nuevo Testamento. Se hace alusión a ello cuando Jesús muere, que le traspasan el costado, le rompen allí el costado con las lanzas, que sale agua, que sale sangre, y se toma la misma idea de cuando Dios creó al hombre y luego sacó a Eva del costado de la mujer, pues se tiene la idea allí de que allí nace la iglesia, que es la eclesía. En la eclesía o en la iglesia ya uno no es ni judío ni gentil, sino que todo el que cree en Cristo ahora es iglesia, iglesia. Y en relación a esa verdad, el apóstol Pablo enseña que Dios entonces ya no se relaciona con las personas porque sean judías o porque practiquen cualquier otra religión, sino que ahora Dios tomó la decisión de reunir todas las cosas en Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Anote los textos porque luego usted debe mirarlos en un espacio más abierto. Colosenses 1:15 en adelante dice que Dios tuvo la buena idea de reunir todas las cosas y todas las cosas meterlas en una sola persona, y esa persona es el Hijo. Y al Hijo lo constituyó heredero de todo, que es lo que también nos dice Hebreos capítulo 1. Entonces ahora nosotros no somos ni judíos, y en nuestro caso los gentiles, los de las otras naciones, ya no nos identificamos de una religión o de otra, sino que nos identificamos como la Biblia nos identifica a todos, ubicándonos a todos en la misma posición delante de Dios, hijos de Dios. Anote los textos. Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que creen les dio el derecho de llamarse en oído hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Miren cuál amor les ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y cuando usted lee las 13 cartas del apóstol Pablo, usted va a encontrar que él siempre se refiere a la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo o la iglesia de Dios, que tiene una cabeza que es Cristo, que tiene un fundamento que es Cristo. Y nosotros en el medio, como el cuerpo de Cristo o como la iglesia. Oído, no la iglesia de tal lugar, ni la denominación de tal parte. No queremos predicar denominaciones. No estamos tampoco para atacar ni criticar denominaciones. Cada uno con los rótulos, cada quien sabrá lo que hace. Estamos para presentar a Cristo como cabeza y fundamento. Para decirle a cada uno de ustedes la buena nueva, que independientemente del rótulo con el que lo hayan criado usted, en su creencia, usted más allá del rótulo, usted es cuerpo de Cristo, usted es iglesia de Dios, iglesia espiritual, cuerpo espiritual, organismo espiritual, vivo. No una organización humana que depende de un salón, que depende de un espectáculo, que depende de unas formas externas. No, usted es iglesia espiritual. Cuando usted cree en su corazón y confiesa con su boca que usted es salvo al creer en Cristo, usted es iglesia. Cuando usted logra tener ese nivel de fe, esto lo pone en una posición donde usted puede mirar a cualquier otro ser humano
como hermano suyo en la fe, como hijo de Dios. Lo puede ver, no tiene necesidad de mirarlo como a qué religión perteneces, sino que más allá del rótulo, usted puede ver en ese otro ser humano a un hijo de Dios que como usted tiene una experiencia humana y está creciendo. Es posible que usted en su conocimiento de Dios esté más avanzado, sí. Hay niños en la fe, hay personas más jóvenes en la fe, hay personas maduras en la fe, pero todos cuando nos presentamos delante de Dios, Dios nos ve iguales, hijos e hijas de Dios, completos en Cristo, bendecidos en Cristo, reinando sobre toda circunstancia. El apóstol Santiago, hablando a los judíos, dice, vamos a leer del versículo 21 en adelante, 2:21, dice así: no fue justificado, está preguntando Santiago, dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Dice Santiago, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y entonces dice el apóstol Santiago, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vamos a dejar un momento hasta ahí. En los textos que vamos a mirar más adelante, nos vamos a dar cuenta que el mismo Dios dice que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Entonces, cuando nosotros miramos el contexto de este versículo en la carta del apóstol Santiago, si tomamos el texto aparte, diríamos que está en contraposición con la posición del apóstol Pablo. Pero si lo miramos dentro del contexto, tenemos que retomar de dónde viene Santiago. Y Santiago lo que está tratando de transmitirle a todos ellos es esto. Si tenemos fe, no podemos ser indiferentes. Nuestra fe tiene que provocar alguna buena obra, alguna buena acción hacia otras personas. Y en ese sentido, el apóstol Pablo también habla de buenas obras. Si nosotros miramos el texto bíblico del Antiguo Testamento, que lo vamos a mirar más adelante, vamos a mirar esto. Abraham no fue justificado. Y esa justificación, oído, esa justificación que habla ahí de Abraham delante de Dios, es una justificación de ser declarado justo delante de Dios o aceptado por Dios. Mientras que las obras de las que habla el apóstol Santiago, habla es del comportamiento que tenemos nosotros acá con los otros seres humanos. Cuando Abraham toma a Isaac, se despide de su esposa, y mira el texto bíblico lo que dice en Génesis. Abraham le dice, el muchacho y yo, oído a eso es fe. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Pero Abraham ya había recibido, según su percepción espiritual, Abraham ya había recibido la orden de llevar a Isaac y sacrificarlo. Sin embargo, ahora, Abraham no era falto de entendimiento, él sabía que sacrificarlo era matarlo. Él sabía que Dios le había dicho que en ese hijo le iba a dar una descendencia, una herencia. Él sabía que había esperado 24 años por la promesa de ese hijo. Sin embargo, cuando él interpreta que la voz de Dios le dice que lo sacrifique, oído, él llevando la leña, llevando el fuego, llevando la soga y yendo al lugar que Dios le mostró, le señalaría, él le dice a la esposa, iremos, adoraremos y volveremos. Eso es fe. Eso es fe, porque independientemente de lo que fuera a pasar en la montaña, él dijo, yo voy con mi muchacho, lo entrego, no, lo sacrifico. El hecho del caso es que yo con el muchacho vuelvo. ¿Por qué? Porque Dios me prometió que en este muchacho yo tendría descendencia. Eso es fe. Ahí es donde él manifiesta la fe, donde él expresa la fe. Ya luego cuando sube el monte donde van, recordemos que mientras que Abraham subía por un lado del monte, por así decirlo, o de esta montaña, con el muchacho, con el fuego, con la madera, ya Dios estaba preparando todo el escenario allí, porque un carnero estaba subiendo ya por el otro lado,
y allí cerca de donde Abraham iba a hacer el sacrificio, este carnero se enredó allí en unos árboles, en unos arbustos, porque ese era el cordero sustituto. Recordemos que todo eso tiene que ver con una enseñanza espiritual que nos lleva a Cristo. El apóstol Santiago toma todo esto para decirnos que Abraham fue justificado por la obra al tratar de matar a Isaac, que en ese momento fue justificado. Pero recordemos esto, Abraham fue justificado no por hacer, sino por creer, por creer. Y la revelación, ustedes saben, que es gradual y progresiva en las Escrituras. Voy a mostrarle varios textos de la Biblia para que usted piense, lo analice. ¿Qué es esto? Salomón dijo, por ejemplo, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va ¿en qué? En aumento. Eso es importante. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Recordemos también que la primera carta escrita en el Nuevo Testamento fue la carta de Santiago. Recordemos también que Santiago no es apóstol a los gentiles o a la iglesia, sino a los judíos cristianos. Recordemos también que al apóstol que Dios llamó para enseñarle a la iglesia es al apóstol Pablo. Recordemos también que la transición de ley a gracia, de antiguo pacto a nuevo pacto, de Antiguo Testamento a Nuevo Testamento, le duró al apóstol Pablo un proceso de 17 años. Esa transformación, pasar del antiguo al nuevo. Por eso el apóstol comienza a escribir sus cartas mucho después de que el apóstol Santiago ha escrito. Por lo tanto, oído con esto. Usted podrá mirarlo después, si quiere, en el video en YouTube y podrá tomar los textos y ir haciendo esa red de información. Recordemos, por lo tanto, esto. El apóstol Pedro, volvamos a Hechos 1, el apóstol Pedro, cuando ve que falta un apóstol, él dice, bueno, aquí falta un apóstol. Se ahorcó Judas, falta un apóstol. Tenemos que suplirlo. Oído, y él hizo lo que hace la mayoría de personas que no viven necesariamente en fe y por fe, sino que le mezclan fe, oído, y le meten la obra a esa parte que tiene que ver con la espiritualidad. Oído. Una cosa son las buenas obras que uno hace cuando ya es salvo, que todos somos llamados a hacerlas. Es necesario que las practiquemos. Y otra cosa son las acciones que uno hace para tratar de ganarse el favor de Dios o para provocar una respuesta de Dios a favor de uno. ¿Qué hizo Pedro? Capítulo 1 de Hechos. Dice que oraron, y a mí eso es algo que me toca mucho. Dice, oraron y después echaron suertes. Primero ora, Señor, Judas se ahorcó. Escoge, Señor, al otro que va a tomar el lugar de Judas. Muestra, Señor. Inmediatamente ora, dice, bueno, ya oramos, ahora sí vamos a meter la mano. Y entonces llevamos, ¿quiénes estuvieron con nosotros? Que estuvo que estuvo el otro. Bueno, traigan y traigan los dados o traigan los huesitos y echémoslos en el tarrito y tirémoslo, lo que salga. Mire, ese tipo de manifestación de obra es lo que está ligado al corazón de Pedro, estaba ligado al corazón de Santiago, estaba ligado al corazón de los otros apóstoles. Yo ya les di un texto, Hechos 15. Léanlo por favor cuando tengan tiempo, Hechos 15. Mire, en Hechos 15, la mayoría de discípulos de Jesús estaban diciendo esto. Oiga lo que decía. Esto es hermoso. Esto ya han de saberlo todos los hermanos nuestros. No importa si se llaman católicos, cristianos, protestantes, ya han de saber esto. ¿Sabe qué decían ellos? Sí, está bien que las personas crean en Cristo. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Pero es necesario que también se circunciden. Es necesario que guarden la ley. Comienzan la lista de cosas que tienen que hacer. Oído, no basta con creer. Hay que hacer esto, hay que hacer para ganarse el favor de Dios. Porque así actuaba el Antiguo Testamento. Uno tenía que hacer e intercambiar con Dios para ganarse el favor de Dios. Pero el Nuevo Testamento, el Evangelio de la Gracia, cambia todas las cosas. Léalo en las 13 cartas del apóstol Pablo, léalo en la carta a los Hebreos, donde dice
que Dios estableció un nuevo pacto, un nuevo testamento, una nueva alianza con nuevas y mejores promesas que el anterior. Léalo. El anterior había que hacer para ganarse el favor de Dios. En el Nuevo Testamento Dios cambió las cosas y ¿sabe cómo lo estableció Dios en el Nuevo Testamento? Lo estableció como dice Habacuc, capítulo 2, y lo estableció como dice Romanos, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dice así, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esto es glorioso, porque nos introduce en el mundo de la fe, donde no depende de lo que usted y yo hagamos para alcanzar el favor de Dios, para alcanzar la gracia de Dios, sino que depende y descansa sobre lo que Él hizo ya por nosotros. Efesios capítulo 2, por ejemplo, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Oído, esas obras no son buenas obras, no tiene que ver con eso. Esas obras son las obras de la religión que nosotros usamos para ganarnos el cielo o para justificarnos delante de Dios. Todas las religiones tienen diferentes obras. Que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que si no Dios se enoja, que Dios está bravo, que Dios los va a castigar. O sea, esas obras, el Evangelio del Nuevo Pacto nos introduce en un mundo de fe donde nos dice, ya no hay que hacer para ganarnos el favor de Dios. Lo que hay que hacer es creer lo que Dios dice. Esto se recibe por fe, se recibe por gracia. Así que el apóstol Santiago y el apóstol Pablo no están compitiendo. Voy a ir cerrando la primera parte de hoy. Creo que tenemos que dejar la otra parte para la próxima charla, pero vamos a ir cerrando así. El apóstol Santiago, y espero que ustedes lo lean 2:14 al 26, lo lean en casa otra vez, nos está diciendo esto. De nada le sirve a una persona decir que tiene fe si la fe no lo mueve al amor, es decir, a las buenas obras. De nada. Y él usa para compartirle a los judíos, porque él está dirigiendo la carta según Santiago 1:1 a los judíos, él usa el ejemplo de Abraham, cuando él creyó y fue y llevó al hijo y hizo toda esa parte de entregarlo. Y el apóstol Pablo nos presenta en Romanos 4 del 1 al 8, nos presenta el cuadro de Abraham también y nos dice, para ganarnos el favor de Dios en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, no se hace necesario que nosotros hagamos cosa alguna. Lo único que tenemos que hacer es creer que el sacrificio de Jesucristo en la cruz es más que suficiente para quitar nuestros pecados. Mire, eso está profetizado desde que Juan Bautista comenzó a presentar a Jesucristo. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 1, versículo 29? Cuando Juan ve que Jesús viene hacia él y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya estaba profetizado desde el principio. Cuando Él muere y resucita, nos otorga a todos gracia, salvación, perdón de pecados. Entonces, la fe y las obras, para ser salvo, o para ganar el favor de Dios, o para disfrutar del reino de Dios, nosotros solamente debemos confiar en lo que Dios dice acerca de su Hijo. Y esto es lo que Dios dice acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 6:47, Jesús mismo dijo en vida, dijo, de cierto os digo, el que en mí cree no morirá, tiene vida eterna. Primera de Juan también lo presenta de esa manera. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Allí no dice que si haces o no haces. Incluso en Romanos capítulo 4 usted va a encontrar que el apóstol Pablo le dice que si usted hace y hace y hace y le reclama a Dios, entonces lo que Dios le dio a usted no lo recibe como un regalo, sino como un pago. Y Dios no le está pagando a ninguna persona por comportamiento. Dios está regalando su gracia. Yo sé que eso de entrada choca con nuestro sistema de creencia religiosa, porque nos desbarata, ¿cierto? Nos quita ese soporte sobre el que estábamos toda la vida pensando, si yo hago esto voy a ir al cielo, si hago aquello voy a ir al cielo. Déjame decirte que para entrar en el favor de Dios, o en la gracia de Dios, o en el reino de Dios,
como lo quieras llamar, lo único que hay que hacer es lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10. Y es esto, 3 pasos, 3 o 4 pasos, para que vayamos finalizando por hoy y dejamos así como la boca un poco abierta para la otra parte, acabar de aclarar Santiago y mirar Romanos bien profundamente. Y es esta, que si crees con el corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando lees el contexto de Romanos 10 dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Esto aplica para cualquier cosa de la vida. Que lo que creas en tu corazón y lo confieses con tu boca, eso es. Ahora, en nuestro caso, te estamos invitando hoy para que creas en el corazón, con toda certeza en el corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para que creyéndolo puedas abrir la boca y decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Cuando lo dices, eres salvo. Yo sé que suena muy fácil, ¿cierto? Y alguien dirá, no puede ser tan sencillo, no puede ser tan fácil. Uno tiene que hacer esto y lo otro. Mire, Dios cambió el testamento. Ustedes saben, yo les he dicho varias veces, en ocasiones he ido y voy a misa por diferentes motivos. Me invitan, voy a un matrimonio, voy a una ceremonia fúnebre, voy a unos 15 años, bueno, a diferentes reuniones. Y cuando me invitan, yo desde que pueda no me niego a ir a una reunión, a una misa. Y hay algo lindo que yo siempre escucho cuando están en el momento de la comunión. Esa palabra siempre resuena en mis oídos poderosamente, y es esto. Cuando se está dando la hostia y se está presentando el vino, el cáliz allí, se dice, sangre de la alianza nueva y eterna. Detente ahí. ¿Te has puesto a pensar en eso alguna vez? ¿Qué está diciendo allí el sacerdote, el pastor de las ovejas? Que cuando Jesús iba a morir, él dijo, este pan representa mi cuerpo que será partido por ustedes. Ustedes saben que hay una verdad espiritual en el cuerpo de Cristo para todos nosotros. Y luego tomando la copa y repartiéndola entre ellos dijo, este cáliz, este vino, representa mi sangre que será derramada y que fue derramada unos días después en la cruz. Y dice así, sangre de la alianza nueva y eterna. Esa es una tremenda noticia para nosotros. Ahora yo le pregunto a usted hoy, para dejarlo inquieto en estos días, que medite, que busque, que piense, ¿cuál es esa alianza nueva y eterna de la que hablaba Jesús? Y quiero compartirte aquí tres palabras que significan lo mismo. Búscalas, escríbelas para que las puedas buscar. Pacto, alianza y testamento. 3 palabras que se usan en la Biblia. Pacto, alianza y testamento, que representan lo mismo. Sangre de la alianza nueva y eterna, sangre del pacto nuevo y eterno, sangre del testamento nuevo y eterno. Y pregúntale a cualquier abogado en qué momento un testamento toma vigencia. ¿A partir de qué momento? Si el testamento está en vigencia cuando el testador está vivo o si el testamento entra en vigencia cuando el testador muere. Y luego léete Hebreos capítulo 9. Tremenda verdad vas a encontrar allí. Hebreos capítulo 9. Hay un nuevo testamento, una nueva alianza, un nuevo pacto, un nuevo mensaje de Dios para la iglesia. Oído, y es este. No es por obras que uno se gana el cielo. No es por obras que uno se gana el favor de Dios. Es por fe. Por fe. Creyendo en el corazón y confesando con la boca. Hoy yo te invito para que creas en tu corazón y confieses con la boca. Y lo practiques en todas las cosas que haces en tu vida. Mire, 2 o 3 ejemplos y oramos. Lo que logres creer con el corazón, o sea, con la mente, en el corazón y confieses con la boca, eso es. Si llenas el corazón de temor, de miedo, de angustia, de enfermedad, y eso es lo que sale por la boca, cuando lo confiesas, lo materializas, lo traes.
Lo que crees en el corazón y confiesas con la boca. Ahora, en nuestro caso, lo que creemos con el corazón y confesamos con la boca es esto, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que creemos con el corazón y confesamos con la boca es que por medio de Cristo somos más que vencedores. Lo que creemos con el corazón y confesamos con la boca es que somos cabeza y no cola, que estamos arriba y no abajo. Efesios 1:3, que estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, que estamos completos en Él sin que nos falte cosa alguna. Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Romanos 8:1, no hay maldición para los que están en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son sí y amén por medio de nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Mire, ¿qué crees en el corazón en esta noche? En un mundo donde se escuchan tantas cosas, uno escucha noticias y son desalentadoras. Uno escucha noticias de insectos, de virus, de robo, de corrupción, de violaciones, de una cantidad de cosas. Infórmate, pero no te inundes de esa información del sistema. Inúndate de la palabra de Dios. Hoy yo te declaro, oído, la profecía más certera, que es la palabra de Dios, la más segura, que es la palabra de Dios. Y es que estamos guardados en Cristo Jesús. Estamos completos en Cristo Jesús. Hoy yo te recuerdo esto para que lo creas con el corazón y lo confieses con la boca. Nuestra vida no depende de las circunstancias. Nuestro futuro no depende de las circunstancias actuales. Nuestro futuro y nuestra existencia no lo determina el hombre, lo determina la poderosa palabra de Dios. Así lo dice la Escritura. Los cielos que vemos hasta hoy permanecen hasta hoy por la palabra de Dios. Que nadie te robe ese tesoro del corazón, nadie. Y te inquieto, busca qué es el nuevo pacto. Conoce el nuevo pacto, conoce la nueva alianza. Y te adelanto una verdad para que eso te provoque. Eres un heredero del nuevo pacto. Busca a qué tienes derecho en el nuevo pacto. Lee, por favor, cuando puedas, Santiago 2:14 al 26, lee Romanos 4:1 al 8 y dejamos allí para que nos introduzcamos en el próximo estudio que tengamos sobre este tema. Continuemos allí y sigamos edificándonos. Ustedes saben que la doctrina es muy importante, porque la doctrina es el fundamento sobre el cual edificamos. Una casa que se edifica sobre arena se cae, pero una casa que se edifica sobre un fundamento sólido como el de la palabra de Dios, le pueden venir vientos, le pueden golpear la promesa, pueden dar con ímpetu, pero no se cae. No se cae. Y no se cae porque está fundada, oído, sobre la roca. Y esa roca tiene nombre. Se llama Jesucristo. No le pertenece a ninguna religión. La religión es de nosotros los hombres. Esa roca es independiente de cualquier religión. Es eterna, es establecida por Dios. Oremos en esta noche. Allí donde estás, si deseas, ora conmigo al Señor. Te damos gracias por este espacio y por este tiempo. Te damos gracias por recibir hoy durante el día y estos días pasados el pan que fortalece el cuerpo, el sueño reparador y restaurador. Te damos gracias por el vestido, te damos gracias por el techo, te damos gracias por el lecho donde podemos cada noche descansar. Te damos gracias por la familia, te damos gracias por la provisión que cada persona ha recibido en este tiempo. Te damos gracias por la abundancia de algunos y por la escasez de otros. Te damos gracias por acordarte de todos y suplirles de una u otra forma. Oramos por los que tienen gran necesidad, situaciones difíciles, extremas incluso, para que de alguna manera, Dios, si está en nuestro poder ayudarles, lo podamos hacer. Y si no está en nuestro poder, porque o no tenemos lo suficiente o no estamos informados, haya alguien allí cercano que muestre el amor, la misericordia y pueda compartir y pueda dar de lo que ha recibido. Que incluso, como oramos el domingo pasado, si hay allí una persona que aunque no tenga fe y no crea, pueda ser incluso esa persona usada como un instrumento para dar
así sea solo para mostrarse en las redes públicas, pero que sea el instrumento para dar y suplirle a aquel que tiene necesidad, amado Dios. Señor, oro que la fe de cada persona, la fe de cada creyente sea fortalecida, que se afirme no sobre la comida, se afirme no sobre las doctrinas humanas, se afirme no sobre los mandatos de una u otra religión, sino que se afirme sobre la roca inconmovible, se afirme sobre la verdad eterna, que es la palabra de Dios que permanece para siempre, que la fe de cada uno se afirme en Jesucristo, el Hijo de Dios, se afirme en Dios, y que podamos estar tranquilos, confiados y seguros de que hemos hallado tu favor, tu gracia, tu misericordia con cada uno de nosotros. Señor, gracias por abrir puertas de oportunidad para quienes la requieren, por enviar vallado de protección, cobertura espiritual sobre las personas. Gracias por conservarle la salud a tu pueblo. Gracias, Dios, por hacer que le pasen cosas buenas a tus hijos. Y gracias por ayudarlos a los que pasan por momentos difíciles, porque también sabemos esto, que no hay ninguna condición humana que atravesamos nosotros que no podamos soportar. Tenemos las palabras firmes y fieles del salmista cuando dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte o de aflicción, no temeré, porque el Señor está conmigo. Esa es nuestra convicción. Hoy creemos con el corazón y confesamos con nuestra boca que esto también pasará, que mejores tiempos vendrán, porque no dependemos de las decisiones humanas, sino que dependemos de la poderosa palabra de Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.